esta noche. Vamos a entrar a una nueva unidad, es la unidad 4, que habla acerca de la epístola a los hebreos. Nuestro tema de esta noche es la superioridad de Jesús. Nuestra verdad central dice: Jesús reina sobre toda la creación. Nuestro versículo clave se encuentra en Hebreos 1:8 y dice así: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Estaremos viendo 3 puntos bastante interesantes. El punto número 1 dice: Jesús superior a los ángeles. Punto número 2, Jesús autor de nuestra salvación. Y punto número 3, Jesús apóstol y sumo sacerdote. Aleluya. Todos sabemos, ¿verdad?, que tenemos a nuestro sumo sacerdote, que es nuestro amado y salvador. Amén. La epístola a los hebreos fue escrita en primer lugar para los judíos cristianos que estaban pasando por una fuerte persecución. El escritor, que no se sabe quién fue, muchos lo atribuyen a Pablo, otros piensan que fue Lucas o Bernabé o Apolos, es lo que los eruditos piensan, ¿verdad? Pero creo que eso no es relevante para nosotros. Lo importante es que tenemos esta palabra y que quien la escribió fue inspirado por Dios. Y eso es lo que nos debe de interesar a nosotros. No vamos a estar indagando quién lo escribió. Aquí el escritor trata de darles ánimo a estos cristianos y fortalecer su fe, recordándoles la superioridad y el carácter definitivo de la revelación de Dios por medio de Cristo. El cristianismo es único en el sentido de que tenemos un Salvador resucitado, vivo, al cual podemos señalar como el creador de todas las cosas, y es por eso que podemos conocerlo como el Señor amoroso y compasivo, y al mismo tiempo como soberano sobre toda la creación. Conforme avancemos en el tema de hoy, veremos que Jesús no es un ser espiritual creado como los ángeles, sino que Él es nuestro Rey exaltado, nuestro Salvador y nuestro sumo sacerdote. Amén. Es importante que nada afecte nuestro concepto de lo espiritual y de la obra redentora de nuestro Salvador. Esta unidad sobre la epístola a los hebreos resalta la grandeza y la supereminencia de Cristo sobre todas las cosas creadas. Jesús no solo es superior a todas las cosas creadas, sino que es el soberano de la creación. Gloria a Dios. Es algo que quise compartirles porque está muy interesante el libro, la epístola a los hebreos. Es algo hermoso. Nuestro punto número 1 dice: Jesús superior a los ángeles. Nuestro inciso A dice: el creador y el que lo sostiene todo. Vamos a estar en el libro de Hebreos capítulo 1, del verso 1 al verso 4. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire qué importante, que Dios dice, habiendo hablado muchas veces. Dios ha hablado desde el principio de la creación. Sí, amén. Él, desde que Dios creó al hombre, Él quiso siempre tener esa relación con el ser humano. Dice que Él hablaba con Adán como hablamos nosotros, ¿verdad? Frente a frente. Sí, amén. Mas, sin embargo, cuando el hombre pecó, esa comunión se rompió. Pero Dios siguió hablando. Cuando Adán pecó y estaba escondido, Dios le habló y le dice: ¿dónde estás tú? ¿Verdad? Él seguía hablando. Dios le habló a Abraham. Cuando Dios le habló y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Dios le habló a Noé y Dios le habló a muchos de sus siervos en esos tiempos. Pero Él sigue hablando aún. No es de que habló, sigue hablando. Dice el verso 3: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí está hablando acerca de Jesucristo. Dios habló al ser humano y se reveló en las Escrituras. El escritor de esta epístola a los hebreos exploró la historia pasada de Israel para presentar una importante descripción de Cristo. Recordemos que Hebreos va dirigido a cristianos judíos que enfrentaban una persecución terrible. Estaban siendo perseguidos por haber profesado su fe en Jesús. Dice el verso 2, dice, en estos postreros días, o sea, hoy mismo, ¿verdad? Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que mire qué maravilloso, ¿verdad? Él es el heredero de todo, pero Él es creador también, porque la palabra nos dice en Génesis 1:1, cuando Dios comenzó a crear, dice en el verso 2, dice que el Espíritu de Dios se movía. O sea, ahí estaban presentes no solamente Dios, sino el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Dice en el verso 2, cuando se trató de proveer y explicar la salvación que Él nos ha dado en la cruz, el Señor mismo vino en persona. El verso 2 comienza con la presentación de Jesucristo como el Hijo de Dios. Aquí es donde dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Él heredero de todo, nosotros coherederos con Él. Que es hermosa promesa y la esperanza que tenemos de que un día seremos coherederos con Cristo. En el pasado Dios había comunicado su verdad a su pueblo a través de los profetas, pero con Jesús vino la revelación plena del Padre, que en el Antiguo Testamento solo se había previsto. Jesús es el heredero de todo, según lo dice el verso 2. Él es amo y Señor de toda la creación y es Dios sobre todo. Ahí está y me gustaría que fuéramos, bueno, si alguien quiere leer en Juan 1, del verso 1 al verso 4, ahí nos da una amplia descripción de quién es Jesús. Aleluya. Desde cuándo Él es. Uno del 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Gracias, hermano Jesús. Ahí está, hermanos, la respuesta, ¿verdad? Desde el principio, dice, en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y este Verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros. Ahí ya está hablando de Jesús, ¿verdad? El Verbo, el Hijo de Dios. De todas las cosas, dice, por Él fueron hechas. Todo lo que existe, lo que vemos y lo que no podemos ver también. Jesús es el heredero de todo. Él es amo y Señor de toda la creación. Al hacerse hombre, Jesús no depuso parte alguna de su divinidad, sino que se limitó temporalmente en un cuerpo humano. Su cuerpo glorificado después de la resurrección señalaba la naturaleza divina que Él poseía desde la eternidad. Cuando Él vino a esta tierra, cuando Él tomó la forma humana, dice, pero nunca dejó de ser Dios. Solamente fue un tiempo mientras Él estuvo en la tierra, antes de que muriera más bien. Porque después de que Él murió y resucitó, dice que su cuerpo fue glorificado, ¿verdad? Nuevamente.
Pero Él tenía que hacerlo, ¿por qué? Por amor a nosotros. Fue por amor a toda la humanidad que Él tuvo que despojarse de su gloria y tomar esa figura humana primeramente para sentir lo que el ser humano siente, porque vivió como todo ser humano, como desde que nació como un bebé, fue creciendo, experimentó todo lo que el ser humano experimenta. Sufrió dolor, sufrió rechazo, todo lo que nosotros muchas veces sufrimos y pasamos, Él también lo padeció. ¿Para qué? Yo creo que para podernos entender, ¿verdad? Para poder entender la naturaleza humana, Él tuvo que hacerse humano, pero lo hizo por amor a nosotros. Aleluya. El escritor de Hebreos describe sus cualidades infinitas como el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesús es creador y todavía sostiene a la creación con su poder. Amén. Y nunca dejará de sostenerla, porque Él es Dios. Aleluya. Estos primeros 3 versículos, hasta el versículo 3, son esenciales para la comprensión del mensaje de este libro. Hebreos afirma la supremacía absoluta de Cristo eterno sobre todas las cosas creadas. Para los judíos del primer siglo, los ángeles habían figurado de manera prominente en la historia de Israel y el pueblo se sentía inclinado a adorarlos, lo cual constituía el pecado de adorar a las criaturas por encima de su creador. Dice el verso 4, que Él fue hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Él está por encima de los ángeles. Sí, amén. Dice, de ahí que el escritor describe a Jesús como superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Mire que la palabra es clara, pero de qué manera describe. Por eso dice, es la supremacía de Dios. Dios es superior a todo, aún a los propios ángeles. Dice nuestro inciso B, exaltado por encima de los ángeles. Voy a estar del verso 5 al verso 14. En Hebreos, del 5 al 9, del capítulo 1, dice una sección que se refiere al concepto errado de que Jesús es igual a los ángeles. Pero el escritor niega esta afirmación usando textos del Antiguo Testamento. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahí está el autor muestra la posición superior y exaltada de nuestro Salvador. En reiteradas ocasiones, Dios mismo identifica a Cristo como una persona integral de la deidad. Jesús es Dios en la carne. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Él debe ser adorado como el Señor, alabado como el Creador, reconocido como el Rey y glorificado como nuestro único Salvador. Aleluya. Amén, gloria a Dios. A los versos que hace referencia, que dice que comienza el concepto. No, los pasajes que son fundamentales y bíblicos de la verdad según la cual Jesús es el Hijo exaltado de Dios y posee la autoridad del trono de Dios. En Hebreos 1, verso 5, se repite lo mismo que se dice en el Salmo 2:7. Hebreos 1, verso 8 y 9, lo encontramos también en el Salmo 45:6. Y en el Salmo 45:6, verso 7. Es lo mismo que dice aquí Hebreos, lo podemos ver también a través de los salmos.
El pasaje que cita en los versos 5 al 9 son afirmaciones del Padre acerca del Hijo, que expresan una clara diferencia con los ángeles. Por eso aquí mismo dice que él heredó un nombre mucho más excelente que el de los ángeles, ¿verdad? Y en el verso 6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito, o sea, Cristo, en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y el verso 7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahí está la palabra, confirmando que Jesús es superior a los ángeles. A diferencia de los ángeles, dice Jesús, es eterno, omnipotente y soberano. Integrada a esta verdad se encuentra la realidad de que Jesús participó y todavía participa en la creación. Ciertamente Él es uno con el Padre y esto lo hace distinto a los ángeles. En Génesis 1:1 y 2:26 habla de la acción del Dios Trino que incluye al Hijo en la creación. Hebreos 1:10 menciona este suceso al mismo tiempo que anuncia una promesa futura, una tierra nueva y un cielo nuevo. Estas palabras acerca de Jesús con toda seguridad fueron un gran consuelo para esos judíos en medio de aquella cruel persecución. El Hijo de Dios, su Salvador, está sentado en una posición exaltada a la diestra del Padre. Y Él pondrá, dice, a todos los enemigos bajo sus pies. Y esta palabra, hermanos, esta promesa es también para nosotros. No es solamente para aquellos judíos que estaban siendo perseguidos, para los cuales fue escrita, ¿verdad?, esta epístola. Pero hoy en día es para nosotros que estamos viviendo en este tiempo. El Señor ha prometido que Él pondrá, dice, a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Amén. Nosotros debemos de creerlo porque Amén. es palabra de Dios y se cumple. Amén, gloria a ti, Señor Jesús. En cambio, dice, a los ángeles se les ha asignado el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, sé que somos nosotros. Gloria a Dios. Eso es lo que a los ángeles les corresponde hacer. Dice, se les ha otorgado el hecho de que ellos están a nuestro servicio. O sea, Dios los manda. Vamos a ver, dice, tal vez no veamos en gran parte su actividad, pero el Señor ha asignado a sus ángeles la labor de ministrarnos, de traernos su mensaje, su gracia y su protección. Tal vez nunca sabremos cuántas veces un ángel nos ha librado de salir lastimado, o nos ha guiado hacia un lugar seguro, o nos ha dirigido hacia obtener algún éxito. Sin embargo, podemos saber que lo hicieron como instrumentos de la provisión perfecta de Dios para nosotros. Por lo tanto, ellos no son quienes reciben la gloria, sino solamente Dios. Nuestro amado Jesús, que es Dios mismo. Gracias. Dice el punto número 2, vamos a entrar. Si tienen algo que comentar, pueden hacerlo con libertad. Es una enseñanza y estamos todos para aprender. Hermana, ahí a mí me llama la atención el verso 3, donde dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. El verso 5. Ajá. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? Y hay diferentes versos, por lo menos 3 que mencionó, de los cuales están hablando, la supremacía de Cristo aquí. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? Entonces aquí este verso sirve para romper todo argumento de la falsa doctrina acerca del capítulo 6 del libro de Génesis,
ahí está, es clara la palabra, nada más que a veces malinterpretamos, ¿verdad? O no entendemos lo que leemos. Wow. En la transfiguración, ahí se aparece, dice, este es mi hijo amado. Mi hijo amado. En su bautismo. Cuando fue bautizado, exactamente. Juan mismo daba testimonio y decía, he aquí el Cordero de Dios, ¿verdad? Cuando él fue bautizado, dice la palabra que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y se posó sobre él. O sea, está claro, nada más que muchas veces, yo digo, ¿verdad? Como seres humanos somos dados a tomar las cosas como nos conviene y transquiversamos lo que está escrito. Santo eres tú, Señor. Pero la palabra es clara y ella solita en quien tengo complacencia, a él oí. Está claro, pero es lo que le digo, a veces no entendemos o nos hacemos que no entendemos, porque Dios es claro a través de su palabra, la palabra es bien clara para el que la quiere entender, obviamente, ¿verdad? Para el que no quiere, pues la toma a su conveniencia. Pero sí dice, porque a cuál de los ángeles, no nombra ningún ángel que él lo haya llamado su hijo. A ninguno. Son ángeles creados por Dios, son criaturas que no tienen más que una función, y es lo que aquí dice la palabra, de hacer lo que Dios les manda hacer. Entonces no pasa de ahí. Dice el punto número 2, Jesús, el autor de nuestra salvación. Nuestro inciso A dice, sufrió en nuestro lugar. Vamos a estar en Hebreos capítulo 2, del verso 5 al verso 9. Dice la palabra del Señor, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dice, al leer estos versículos quizás podríamos pensar por qué el escritor vuelve al tema de la exaltación de Cristo. Recordemos que los judíos desde niños se les había enseñado una y otra vez que la ley debía ser la que ocupara el primer lugar. O sea, ellos se basaban a la ley, estaban sujetos a la ley. Dice en Hechos 21:20 nos habla acerca de esto. Sin embargo, ya no podían tener la ley y el evangelio como el centro de su pensamiento y práctica, sino que ahora Jesús debía ser el centro de todo y a quien debían de dar toda su devoción. El judío, yo creo que hasta hoy en día hay muchos judíos que aún se rigen por la ley, ¿verdad? Todos aquellos que no han conocido o que no han querido aceptar que Jesús ya vino, que ya nació, que murió, que resucitó y que solo en él y a través de él hay salvación. Todos ellos siguen creyendo en la ley de Moisés. Para ellos no hay otra cosa más importante ni que tenga más validez que la ley. Pero los que ya conocen de Cristo han cambiado su manera de pensar. El ser humano fue creado, dice, un poco menor que los ángeles. Es una categoría inferior. Sin embargo, cuando Jesús vino al mundo, se vistió de humanidad y asumió la categoría más baja que pudiera haber. Él llegó a lo más bajo, pero todo lo hizo por amor a nosotros. En el Salmo 8, del verso 4 al verso 6, dice, David se maravilla
ante el esplendor de Dios comparado con la humildad de la humanidad. A través de Cristo, cada pecado que nosotros hayamos cometido ha sido perdonado. Sabemos que cuando Él murió en la cruz, dice que ahí llevó toda la carga de nuestro pecado cayó sobre Él. Dice, no obstante, dice, habrá ocasiones en las que vamos a apartarnos del Señor. Si nos enfocamos en cualquier cosa que no sea Dios, nos alejaremos de su propósito para nosotros e iremos rumbo a la destrucción. ¿Por qué? Porque Jesús es vida. Y si nosotros nos apartamos de la vida, pues caemos al territorio de la muerte y vamos a la destrucción, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda y qué es lo que nos está diciendo? No nos apartemos, no nos separemos de la vida. Permanezcamos y centremos que nuestro enfoque sea Cristo. ¿Por qué? Porque en Él está la vida. Dice, Jesús se unió a la humilde raza humana y experimentó con ella el dolor, el rechazo y el sufrimiento. Fue a través de su muerte y su resurrección que abrió el camino para que la humanidad dañada por el pecado experimentara la gracia divina. Él murió por todos los seres humanos y se levantó de la tumba para que la humanidad pudiera ascender a una posición superior a los ángeles. Cuando miramos a la humanidad caída, con su incredulidad, su codicia, su violencia y sus odios, podemos notar la inferioridad de nuestra condición. Cuando Jesús se vistió de humanidad, se identificó con nosotros en la vida y en la muerte. Sus tentaciones y sufrimientos fueron reales. Sin embargo, soportó todo por aquellos que no tenemos esperanza alguna fuera de su gracia. Él soportó, Él llevó todo ahí en esa cruz. Él no tenía por qué venir a morir. Él no tenía por qué sufrir ni padecer todo lo que Él padeció. Dice, pero lo hizo para que nosotros pudiéramos tener una esperanza. A través de su muerte es que nosotros ahora tenemos esperanza a una vida eterna. Porque de no haber sido así, estaríamos perdidos. No había esperanza para nosotros. Tendríamos nosotros que haber pagado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Pero Él, en su infinito amor y en su grande misericordia, a Él le plació ofrecerse, entregarse a sí mismo en rescate, dice, por nosotros. Y eso es para agradecer y para decirle, Señor, eres bueno, ¿verdad? Juan, jamás podremos entender la grandeza del amor de Dios. Yo digo, por más que nos esforcemos y todo, yo creo que nuestra mente es pequeña y se queda corta para entender la magnitud de la grandeza de ese amor. Que Él no tenía necesidad de dejar su trono y venir a padecer lo que Él padeció, pero lo hizo por amor. Gracias, Señor. Dice nuestro inciso B, dice, destruyó el poder del pecado. Dice el verso 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellas. Mire, aquí está dice, convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, o sea, a Jesús. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Mire qué maravilloso que el bendito y eterno Dios pueda llamarnos hermanos. Dice, no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Eso es para gozarnos, para sentirnos privilegiados, para engrandecernos, pero de una manera buena. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos
participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahí está la palabra clara que no deja lugar a dudas, ¿verdad? Jesús le dio a la humanidad la esperanza de un futuro cuando destruyó el poder del pecado. El verso 10 lo identifica como el autor de nuestra salvación. Este término lo describe como un pionero que abrió el camino para que los demás lo sigamos. Jesús abrió el camino al cielo para la humanidad caída. Siendo nosotros una humanidad pecadora, viviendo como estábamos, sin esperanza, dice, Él abrió el camino. Con su muerte, recordemos que dice la palabra que cuando Él expiró, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Y eso fue lo que abrió el camino para que ahora el ser humano pueda tener acceso al trono de la gracia. Antes no podíamos, ¿verdad? Solamente había, en el pueblo de Israel había sacerdotes que ofrecían cada año el sacrificio por el pueblo. Nadie más podría entrar. Pero con la muerte de Jesús, ahora nosotros tenemos esa libertad y ese acceso. Bendito sea el Señor. Jesús vino al mundo como nosotros, se hizo humano. Ahora nosotros, por haber creído en Él, podemos tener la seguridad que somos miembros de la familia de Dios. Jesús, el Hijo exaltado de Dios, no siente vergüenza alguna en llamarnos hermanos. El plan de Jesucristo, el autor de nuestra salvación, era rescatar y restaurar a la humanidad. Al hacerse hombre, vivir, morir y resucitar, Jesús cumplió dos cosas. La primera, destruyó el poder de la muerte y del diablo. La salvación nos hace libres del poder del enemigo de nuestras almas. Cuando hemos sido ya salvos, dicen, fuimos comprados a precio de sangre, ¿verdad? Y esa salvación que nos es otorgada gratuitamente nos libra del poder del enemigo de nuestras almas. Y la segunda dice, nos liberó o nos libera de la esclavitud del temor a la muerte. ¿Por qué? Porque ahora no, yo pienso que todo aquel que cree, que ha creído en Cristo y que está anclado en Él, no tiene por qué temer, hermanos. La muerte va a llegar. Algún día nos va a llegar. Pero cuando estamos bien aferrados a la roca eterna, no tenemos por qué tener temor. Yo creo que al contrario, debería de, bueno, bendito sea el Señor porque me quitas de este mundo cruel, un mundo de dolor, un mundo de miseria donde estamos viviendo, que todo lo que vemos no es nada agradable. Cada día está peor. Y si tú me llevas a tu presencia, Señor, bendito seas. Estoy lista, y voy feliz, ¿verdad? Dice el coro, voy feliz al dulce hogar. Eso es lo que Él vino a hacer. Nos liberó de la esclavitud del temor a la muerte. Jesús nos dio una esperanza que va más allá de la tumba. Jesús es nuestro fiel sumo sacerdote. Es más, Él fue sacerdote en sacrificio a la vez, puesto que se ofreció a sí mismo al Padre a fin de expiar nuestros pecados. Él se ofreció a sí mismo. Cuando el Padre dijo, ¿quién irá? ¿A quién enviaré? Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Por eso dice, Él se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Dice, el pueblo de Israel tenía sacerdotes imperfectos para ser representados delante del trono de Dios. Estos sacerdotes estaban limitados porque no entendían plenamente la misericordia, la gracia ni el perdón de Dios. Jesucristo se hizo hombre para poder identificarse con nosotros como nuestro fiel sumo sacerdote. Jesús dejó el cielo y se volvió un hombre no solamente para convertirse en el sacrificio perfecto por nuestros pecados, sino también para experimentar lo que nosotros sentimos y para saber exactamente lo que significa ser uno de nosotros. Eso es lo que hace de Él
nuestro gran abogado y nuestro representante perfecto delante de Dios. Es para gozarnos, para alegrarnos, hermanos, y para darle gracias, para ser agradecidos, y que a cada instante, que cada momento que nosotros vivamos en esta tierra, siempre vivamos agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho por nosotros y seguirá haciendo, porque mientras estemos aquí y nosotros nos mantengamos firmes en su camino, Él no nos dejará, porque Él ha prometido que con nosotros va a estar todos los días hasta el fin. Entonces es maravilloso saber que tenemos a un Padre que nos ama de esa manera. Sí, amén. Hermana Bertita. Sí, dígame. Nosotros, los seres humanos, tendemos a sentirnos así como ingreídos, quizás, hasta cierto punto bien respaldados cuando tenemos a un amigo que es abogado, a un amigo que se imagina que uno de los jueces de la corte fuera y cada caso debe traérselo, y a uno de los fiscales que está ahí, mira pues, y la gente hace alarde de sus buenas amistades y sus buenas influencias para resolver sus situaciones. Y si tan solo nosotros los cristianos pudiéramos sentirnos de la misma manera. Mire lo que usted ha hablado, cómo nos representa, cómo está con nosotros, cómo es nuestro abogado, nuestro defensor. Y defensor, si tan solo lo pudiéramos creer. Es solamente eso, que lo creamos y que lo hagamos efectivo, y que propio. le contemos a nuestros amigos que tenemos un abogado, un defensor, un ayudador, y te puede ayudar. Y es que lo creyéramos. Exactamente, lo que pasa es que muchas veces lo vemos, lo leemos, lo escuchamos, pero no lo practicamos, no nos apropiamos de estas palabras que la palabra de Dios, o sea, de estas promesas son para nosotros, para los hijos de Dios. Nada más que a veces, no, pues sí suena bonito, está bonito, no, pues sí, Él es mi Salvador, pero hasta ahí. Pero no, esto tiene que ir más allá, no tiene que quedarse allí, sino que tenemos que vivir con esa certeza y esa seguridad de que Dios es lo que Él está diciendo que es. Él es nuestro defensor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor. O sea, torre fuerte, no tendríamos por qué estar sufriendo si de verdad lo creyéramos. Así es de que sufrimos porque queremos. Pero tenemos palabra que nos respalda, que tiene promesa para nosotros. Voy a entrar al punto número 3, dice Jesús, apóstol y sumo sacerdote. Esto va a estar en el capítulo 3, del verso 1 al verso 6. Y dice el inciso A, exaltado sobre toda la casa de Dios. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Mire qué hermosa palabra. O sea que dice el verso 2 dice que el cual es fiel al que la constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí habla, dice, Jesús es superior a Moisés, dice el título del verso del capítulo 3. Y es lo que él está queriendo decir aquí. Dice, exaltado sobre la casa de Dios. Hebreos 3, del 1 al 5, llama de nuevo al lector a que centre su enfoque en Jesús
a quien esta vez compara con Moisés. En el judaísmo, Moisés es una de las figuras más veneradas, porque se le consideraba un hombre que tuvo una profunda intimidad con Dios. Éxodo 33:11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Fíjense qué privilegio, ¿no? El de Moisés. Él pudo ver cara a cara a Dios. Y recordemos que decía que no había quien viera el rostro de Dios y viviera, ¿verdad? Pero a él se le concedió ese privilegio. Él pudo, dice, ahí lo dice Éxodo, que hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Pero además recordemos que Moisés había recibido la ley de Dios para el pueblo, y esta ocupaba un lugar muy importante en la vida de los judíos, de la vida de los judíos desde su niñez. Hebreos 3:2 hace notar que Moisés cumplió con excelencia su responsabilidad. O sea, fue un buen siervo. Él obedeció a Dios. Todo lo que Dios, como Dios le habló desde el principio, cuando le habló para que él fuera a sacar al pueblo de Egipto. Al principio él puso trabas, ¿verdad? Porque él decía que no estaba preparado. Pero después de tanto y tanto, él obedeció. Dice, como servidor en la casa de Dios, esa casa era el pueblo, y él fue su guía. Pero Jesús es el Señor de esa casa. Como creador divino, Él es su edificador. Jesús no es simplemente siervo de la casa, Él es el hijo de la casa. Aleluya. En el verso 1, Jesús es descrito como apóstol y sumo sacerdote, porque dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Lo especifica claramente. Aleluya. Cristo Jesús. Es apóstol porque fue enviado por el Padre. Y es sumo sacerdote porque representa a la humanidad ante el Padre. Él es mediador para nuestro perdón y redención, por lo que podemos tener total seguridad en Cristo. Y no importando que sea lo que estamos pasando, podemos aferrarnos a la esperanza que Él nos ha dado, una esperanza de vida eterna, ¿verdad? Sí, es lo que Él ha prometido para todos los que se mantengan fieles. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros obedezcamos la palabra y nos mantengamos firmes creyéndole al Señor. Porque dice, el verso 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, no es nada más de que tenemos que mantenernos, dice, firmes, si retenemos firme hasta el final. Sea que muramos, sea que Cristo venga, pero que nos mantengamos firmes en lo que el Señor nos manda hacer. Dice nuestro inciso B, manténgase firme en Cristo. El verso 14 y el verso 15 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Como podemos ver en estos primeros 3 capítulos, el escritor resalta repetidamente la superioridad de Jesús sobre todo lo demás. De Jesús, esto era un consuelo para los judíos cristianos que sufrían la persecución. ¿Qué impacto tienen nosotros hoy día estos versos, el verso 14 y verso 15 de Hebreos capítulo 3? Debe de tener un impacto en nuestras vidas también. Dice, pues nos habla de la importancia que debe de tener la resistencia espiritual. No importando cuál sea la condición actual de nuestras vidas, Él nos llama a mantenernos firmes, ¿verdad? A no, porque dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, hay una condición.
El cristianismo no es solamente nuestra confesión de fe, sino que va mucho más allá. Es una experiencia que dura toda la vida y que nos llama a perseverar. En Hebreos 3:14 el escritor llama a sus lectores a perseverar hasta el fin en su convicción de seguir a Cristo. Ahí está la palabra hablando. O sea, tenemos que mantenernos, la perseverancia es no alejarnos, estar constantes, estar allí, apegados, ¿verdad? El verso 15 cita al Salmo 95, verso 7 y verso 8, para advertir sobre los peligros de la incredulidad. El hecho de apartarnos del camino del Señor puede tener consecuencias catastróficas e incluso eternas. Es lo que al principio le decía, al apartarnos de Dios, nos apartamos de la vida, entramos al territorio de la muerte. Y ahí no hay salida. Entonces, o nos mantenemos, ¿verdad? Que el Señor nos ayude para no desviarnos, dice, ni a derecha ni a izquierda, sino que nuestro enfoque siempre esté puesto en Él. Puestos los ojos, dicen, el autor y consumador, en Jesucristo. Aunque es posible que nunca lleguemos a padecer la clase de persecución que sufrieron estas personas, para las cuales estaba dirigida la epístola a los hebreos, y que llegó a amenazar la vida misma de ellos, las advertencias que hace su escritor siguen siendo igualmente ciertas. La incredulidad puede tomar la forma de apatía, egoísmo u orgullo. O sea que aquí el escritor les estaba a ellos llamando, ¿verdad? Que no perdieran, que se mantuvieran, que siguieran adelante. Es lo mismo que hace para nosotros. Dice que la incredulidad puede tomar la forma de apatía cuando nos volvemos apáticos, que todo nos da igual y no, pues como que no escuchamos y no pasa nada. Tiene siglos que están diciendo lo mismo y no pasa nada. No, sí va a pasar y puede pasar. Simplemente si la muerte nos sorprende y no estamos preparados, es lo que nos tenemos que preocupar y preguntarnos, ¿a dónde va a ir mi alma? Si yo muero en este día y mi alma no está a cuentas con su Creador, ¿qué va a hacer de mí? En vano será que haya estado 50 años en la iglesia, de nada me va a servir. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros debemos de preocuparnos por mantener nuestra vida a cuentas con nuestro Creador. Yo creo que eso es importante. Dice la palabra, al igual que estos primeros judíos cristianos, nosotros también debemos exaltar a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, Creador, soberano y gran sumo sacerdote. Eso es lo que nos resta a nosotros, al igual que aquellos cristianos y que los que han seguido y que los que seguirán. Concluyo con esto. Dice, el autor hace su llamado con base en la superioridad de Cristo sobre el antiguo sistema judaico. Cristo es superior a los ángeles, pues ellos lo adoran. Él está por encima de Moisés, pues Él creó a Moisés y lo capacitó para servir. Él tiene más alto rango que el sacerdocio de Aarón, pues ministra por la eternidad y ofrece el infinitamente valioso sacrificio de sí mismo. Él es cumplimiento de la ley, pues es fiador de un mejor pacto. Hay mucho que ganar abrazando la fe en Cristo, mientras que la vida se pierde yendo en pos de la vanidad de este mundo. Vivir la vida para Cristo produce una fe probada, disciplina personal, amor piadoso y recompensas divinas que valen absolutamente mucho más que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecernos. Entonces, la importancia de que sigamos adelante y que obedezcamos al Señor, que recordemos que tenemos a un sumo sacerdote, que tenemos un abogado que intercede por nosotros, que nos defiende, que no importando todo lo, sabemos que vivimos en un mundo que está caído, ¿verdad? La humanidad está perdida, los que no quieren saber de Jesús, obviamente. Pero aún en medio de todo lo que este mundo nos pueda traer, de problemas, de
circunstancias de tristeza, de dolor, nosotros debemos de mantenernos firmes, sabiendo que al final tendremos recompensa. Que el Señor les bendiga y es así. Qué hermosa la palabra, ¿verdad? Amén. La superioridad de Jesús. Él es superior a todos. Es el más grande. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? La hermana concluyó que debemos exaltarle. Amén. Debemos exaltarlo por lo que Él es. Jesús es Dios, poderoso, grande. Y cuánta cosa podemos decir. Amén. Él es digno de toda honra y de toda gloria. Él es consejero, Dios fuerte, el príncipe de paz. Admirable. Y cuántos títulos Perfecto. hermosos que podemos mencionar. Santo es Dios. Qué hermosa es la palabra, la verdad. Hermosa. Y yo creo que, como mencionó alguien, tal vez si hay gente, más o menos, que se pierde, se van a perder porque realmente son cerrados de corazón y testarudos, cabezones. Les voy a decir por qué. Anoche nos tocó hablar un poquito con una persona. Mi esposa, más que todo, lo confrontó un poquito con la palabra. Y se trata de una persona que es miembro de la iglesia Los Amigos de Cristo. La iglesia Los Amigos de Cristo no bautizan. O sea que ellos no se bautizan como nosotros nos bautizamos. ¿Ah? Exactamente. No. ¿Y sabe qué? Y por falta de que en eso de que estábamos a punto de decirle un poco más, que pasa la mamá por ahí, dijeron, ahí va en la camilla, estoy hablando de la hermana Hilda, o sea que estoy hablando del hermano Samuel, se llama Freddy. Y yo estaba a punto de decirle, hermano, ¿y entonces de dónde sacaron que son amigos de Cristo? Porque en San Juan dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y dónde dejan ese pasaje? ¿Verdad? Y él dijo, porque ejemplos he dado en todo. Él se bautizó, y es lo que mi esposa le dijo. Jesús fue bautizado. Pero ellos alegan de que, pues, al aceptar a Jesús, ellos son salvos y que no se necesita más. Pero sin embargo, estaba también ahí un tío de ellos y dijo, es que el bautismo, dijo, es para los salvos, ¿sí? Y dijo, yo no me bauticé porque el bautismo me va a salvar. Claro que no salva el bautismo, pero es un paso de obediencia. O sea que el tío que es de allí mismo, el año antepasado, hubo un grupito que el pastor que tenían, pues prácticamente se rebeló a la doctrina y se bautizó. Y él se bautizó, el pastor, que no era bautizado, ese día se bautizó y se bautizaron creo como unos 14 más. Pero le vino la persecución al pastor, a tal grado que lo tuvieron que sacar. Pero dejó un grupo ya bautizados, por lo menos. El comienzo. Ahora, la iglesia donde se congrega el hermano ¿ah? No, el hermano Moreno, el hermano Roberto, es la misma, ya bautizado. Este año, antes que nosotros bautizaron ellos. O sea que la cosa está cambiando. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, no que me haya desviado del tema, sino que surge esto. Lamentablemente, la gente se pierde porque quiere. Amén. Porque le digo, esta persona dijo, yo tengo 21 años en la iglesia y yo me siento bien, yo me siento salvo y no tengo necesidad del bautismo, pero le hace falta. Amén.
Hermanos, damos gracias a Dios por la lección. Dios bendiga a la hermana Bertita. Vamos adelante. Puestos de pie nos vamos a despedir. Y gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermano, que está aquí esta noche. God bless you. Dios bendiga a la niña, a la nietecita de nuestra hermana Margarita. Gloria al Señor. Nos despedimos, hermanas damas. Les deseamos un buen servicio el viernes con el Señor. Las que están. Y nosotros los varones estaremos en Templo Calvario el viernes con la ayuda del Señor. Hermano Trinidad, ahí le encargamos a las hermanas damas. Si no se aporta bien, les apaga la luz y cierra el templo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, venimos a ti en esta hora, Dios mío, dándote gracias, Señor, porque eres bueno. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que se nos ha enseñado, Padre. Gracias, amado Maestro, gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre eterno, por esta oportunidad de haber estado aquí aprendiendo en esta lección de tu palabra. Gracias porque sabemos que tenemos un abogado, tenemos un amigo, tenemos alguien en quien confiar a ciegas. Tenemos alguien que nos respalda. Tenemos alguien que está con nosotros 24/7.